favor plasmar su nombre en el chat. Buenos días, Justin. Qué barbaridad, 66 tengo ahorita. Vamos a ver. Justin, Sofía Valeria, Diana Yasmín, Mónica, Camila Michelle, Lourdes, Carla René, Carlos Mauricio, Priscila, Emily, Eunice Abril, alias mi representante, Fátima, Eduardo, Jocelyn, Carla María, Romero Carrillo, Stephanie, Mateni, Olinda, Yamilet, Evelyn, Paola, Santos, Anabel, Andrea, buenos días, Melanie, Karin, Leslie, Diana, Jacqueline, Jennifer, Natalia, Daniela, Carolina, Sara, Abigail, Tocayo, Saúl, Génesis, Vale, Nicole, Senia, Lisbeth, Laura Esmeralda, Kaylin, Yasmín, Ana Lucía, Luis Mario, Fátima, Evelyn, Nelson, Nelson Fernando, Abelar Guevara, ya lo había puesto 2 veces, Catherine, Walter, Antonio, Esmeralda del Carmen, Fabiola, Rodrigo, Mónica, Yasmín y 69 más, todavía falta gente. Bueno, pues caballeros y señoritas de Patología 6, esta es la última clase de esta semana, por supuesto, porque la otra semana pues continuamos. Ya pues, si ya notaron, ya todas las clases que me corresponde dar ya están en la plataforma Moodle. ¿Para qué le sirve a usted de guía? Y por supuesto también tomar unos datos importantes de ahí, porque si bien es cierto, póngale que el examen viene en un 90-95% del capítulo de Robbins, una que otra también puede venir de las diapositivas que están en PDF. Bien, voy a presentar pantalla, caballeros y señoritas. Gaby Marcela tiene su pantalla activa. Bien. Ok. Vamos a grabar esta clase también. Tengo exactamente las 10:05 de la mañana. Vamos a iniciar entonces. Y espero pues terminar igual, ¿verdad? A las 11:25 por muy tarde. Por muy tarde. Juegue pues, señores y señoritas de Patología 6. Hoy nos toca hablar de patología de vesícula biliar. Mire, de patología de vesícula biliar, mire, usted se preguntará, porque yo también me lo he preguntado, ¿de qué forma les puede servir a ustedes como futuros odontólogos conocer, por ejemplo, las principales patologías de la vesícula biliar o, por ejemplo, conocer patología pancreática? Pues la verdad es de que usted debe de conocer la sintomatología típica de estas enfermedades, puesto que el día de mañana, cuando usted esté recibiendo un paciente en su consulta, inclusive en la universidad, recibiendo un paciente para darle un tratamiento y obtener una nota, pues una nota de la materia que o de la materia que está llevando, ya dice esta pues periodoncia, endo, restaurativa, etcétera. Entonces, obvio, pues usted debe de conocer en base a la sintomatología de esta persona que probablemente pueda adolecer de un problema de vesícula biliar y que si a esta persona no se le deriva oportunamente pues donde un médico o un centro hospitalario se le puede complicar. Recuérdese de algo, que usted debe de ser integral. Usted debe de, si bien es cierto, se limita o se especializa, mejor dicho, no limitarse porque no es esa la palabra, se especializa en la cavidad bucal, porque se especializa en la cavidad bucal definitivamente, debe de saber que usted está viendo un paciente, pues, y como paciente no puede, como profesional no puede pasar por alto patologías sistémicas que de alguna manera van a repercutir en la cavidad bucal, que pueden aún más peligrosamente comprometer la vida de esta persona. Así que usted
de tarea tiene pues reconocer u orientarse en base a la sintomatología que este paciente o los pacientes que usted va a ver, identificar posibles patologías en la cual usted pues puede derivar oportunamente a donde un médico, o saber que si usted le realiza un tratamiento odontológico a un paciente con dicha sintomatología, en vez de hacerle un bien, lo puede complicar y meterse en un problema de mala praxis o de iatrogenia. Bien, entonces retomando lo del ciclo pasado, cuando hablábamos en morfofunción de la secreción y regulación de la vesícula biliar, usted sabe que la vesícula biliar pues es un saco, una glándula, pues prácticamente es una glándula que en su interior almacena pues bilirrubina o bilis. La bilirrubina o bilis sabe que proviene del hígado. El hígado es el responsable de formación del colesterol LDL y HDL, colesterol bueno y colesterol malo, y que producto de ese metabolismo del colesterol se forma la bilirrubina, que si bien es cierto el hígado tiene la capacidad de secretarlo y liberarlo directamente al duodeno para ayudar a la digestión de los alimentos, principalmente de las grasas, porque usted sabe también que la bilirrubina o la bilis, la función principal es emulsificación de grasas durante la digestión, que esta bilis la revierte a nivel del conducto biliar común, y que obviamente pues ayuda a emulsificación de grasas. Sin embargo, la vesícula biliar le ayuda al hígado, porque el hígado, usted sabe que no solamente esa función tiene, el hígado tiene funciones de coagulación, funciones de defensa, funciones de metabolismo de las grasas, es decir, tiene una gran cantidad de funciones. Entonces, la vesícula biliar es como un coadyuvante que le favorece al hígado no sobrecargar el trabajo de este, y por tanto en la vesícula biliar se almacena esta bilis para solventarle así el trabajo al hígado y ayudarle en cierta medida. Aquí podemos ver otra diapositiva. Esta diapositiva también se la presenta el ciclo pasado, en el cual puede ver los diferentes conductos donde se puede drenar o se puede pues depositar la bilis directamente pues al duodeno y depositarse también en la vesícula biliar. ¿Cuál es el problema de los problemas de patología de vías biliares? Principalmente es la formación de cálculos en la vesícula, es decir, que esta bilirrubina que se almacena a nivel de la vesícula biliar por ciertos factores que ya vamos a ver cuáles son, esta bilirrubina que es de consistencia líquida, espesa y color verdoso, en algunos casos puede hacer que la bilirrubina no pueda vertirse normalmente hacia el duodeno y por tanto quedarse estancada durante mucho tiempo en la vesícula biliar, generar un lodo biliar que posteriormente con el tiempo se puede endurecer y formar prácticamente un barro biliar que da lugar a la formación de cálculos en la vesícula biliar. Hablemos de cálculos en la vesícula biliar. Esta es una información general de esta patología. Información general dice: individuos más afectados por edad de sexo son propensos las mujeres, es decir, en la patología de cálculos biliares, el grupo que más frecuentemente adolece de patología biliar es el sexo femenino. Ya le voy a explicar por qué. El sexo femenino es más propenso, aquí pues se menciona hasta 4 veces más que los hombres, aunque por supuesto también puede afectarse tanto al hombre también, ¿verdad? Pero es más frecuente en este caso la mujer, adolece más frecuentemente de los cálculos biliares. Ya le voy a explicar en otra diapo específicamente cómo se forman los cálculos. Pero ¿qué es una litiasis? Porque el término correcto es litiasis biliar o cálculos biliares. El término correcto es litiasis biliar. Es un proceso muy doloroso que dura varias horas hasta desaparecer. Es debido a la contracción espasmódica de la vesícula biliar o de las vías biliares. ¿Cómo sucede esto? Porque, mire, usted puede tener cálculos en la vesícula biliar, aquí pues se está ilustrando donde hay piedritas o cálculos en la vesícula, pero usted puede alojar una gran cantidad de cálculos en la vesícula biliar
y no presentar sintomatología. La sintomatología se presenta, el famoso cólico biliar, se presenta cuando la vesícula biliar, por presencia, por ejemplo, de una gran cantidad de grasas en el estómago, y esta grasa pasa al duodeno, viene la vesícula biliar y por la acción de la hormona colecistocinina, la vesícula biliar se contrae. Entonces, muchas veces esa contracción de la vesícula biliar puede generar un cálculo, por esa misma contracción, desaloje el saco biliar y, como usted puede ver aquí, el cálculo puede ir bajando y quedarse enclavado en un segmento del conducto biliar, del conducto colédoco. Entonces, si este se queda en el conducto colédoco, va a generar dolor porque va a dilatar este conducto. Cuando el cálculo no puede bajar, esto genera una contracción con el objetivo de poder bajar esa piedrita, y en ese momento de esa contracción espasmódica es cuando la persona va a manifestar un dolor que inicia a nivel del cuadrante superior derecho, donde se encuentra la vesícula biliar. Entonces, es un dolor de tipo cólico exquisito. Cuando se refiere a uno dolor exquisito, es que es un dolor bien localizado y es un dolor sumamente fuerte. Eso se refiere a dolor exquisito, porque es un dolor bien localizado y es sumamente doloroso. Y ese dolor tiene la característica que se inicia en el hipocondrio derecho, en el cuadrante superior derecho, y se irradia sobre el mismo lado a la región escapular. Esto es lo típico de un cólico biliar, producto de un cálculo, que es cuando la vesícula biliar se contrae, el cálculo desaloja el saco biliar y puede quedarse enclavado. En ese momento, cuando se quede enclavado, es cuando prácticamente se genera el dolor antes mencionado con las características antes mencionadas. Por supuesto, el dolor no solamente es en sí la irradiación del cólico exquisito que se inicia en esta zona y se radia a la región escapular. También va a ir acompañado de náuseas, puede ir acompañado de vómitos, anorexia, malestar general. Ahora, un cólico biliar, ojo, un cólico biliar no se acompaña de proceso febril. Ya vamos a ver cuándo un cálculo biliar puede generar fiebre. Ahora, cuando ya se inicia fiebre, ya es más grave aún. Entonces, generalmente, el paciente, y no generalmente, lo típico de la sintomatología de una persona con un cálculo biliar o una litiasis biliar es cuando el cálculo desaloja la vesícula biliar y genera ese dolor característico acompañada de la sintomatología ya antes descrita, pero no va a presentar fiebre la persona. Le leo la diapo. Cálculos biliares. La mayoría de los cálculos que pueden quedar encajados en los conductos son resultados de un desequilibrio en la composición química de la bilis. Ya le voy a explicar en una diapositiva más ilustrada cómo se forman los cálculos biliares. Pero lo que yo quiero que le quede claro en esta diapositiva es que cuando el cálculo desaloja la vesícula biliar es cuando y queda enclavado o queda pues en algún segmento del colédoco, es cuando la persona va a presentar ese dolor característico. Afecta a un 20% de la población adulta. De hecho, el porcentaje es mucho más alto, no un 20%, es mucho más alto. ¿Por qué razón? Ya que existen factores como la obesidad, el sobrepeso, por ejemplo, también el sedentarismo, contribuir la ingesta de alcohol. Los malos hábitos de alimenticio y de salud pueden contribuir a la génesis de estos cálculos biliares. 80% de estos cálculos son asintomáticos, es decir, usted puede tener toda la vesícula biliar tapizada de cálculos biliares y no presentar sintomatología. Y puede albergar estos cálculos inclusive décadas y no presentar sintomatología. Va a presentar sintomatología cuando de alguna u otra forma esa contracción de la vesícula biliar desaloja el cálculo de la vesícula y se queda pues obstruyendo en algún segmento cuando la persona presenta el cálculo biliar. Aquí se habla que son de dos tipos, de hecho son de más, de otros diferentes tipos. Ya le voy a presentar otra diapositiva, que los más frecuentes son
los cálculos de colesterol, que representan el 80% de este tipo de problemas. ¿Por qué de colesterol? Porque ya dijimos que el hígado es el responsable de formar el colesterol LDL y el colesterol HDL. Acuérdense, yo creo que en algún momento se lo he mencionado. Colesterol LDL son siglas en inglés que significan lipoproteínas de baja densidad, en el caso de LDL. En el caso de ese colesterol malo, el colesterol bueno es el colesterol HDL, es decir, lipoproteínas de alta densidad. Ese es el colesterol bueno. El problema del colesterol LDL es el que se queda pues prácticamente estancado en la vesícula biliar y por ciertos factores se empieza pues a endurecer esa bilirrubina producto de la formación del colesterol y da pues las características antes mencionadas. Aquí le explico cómo se forma el famoso cálculo biliar. Mire, aquí tenemos que obviamente pues el tejido muscular, los vasos sanguíneos, el tejido adiposo es donde va a parar pues la grasa que usted consume. De hecho, las personas que son sedentarias y que tienen mala alimentación, que su dieta es rica en hidratos de carbono y grasas, pues sabemos que esa grasa, si la persona no la quema y es sedentaria, esa grasa se empieza a redistribuir en el cuerpo y donde más se redistribuye, pues en el tejido. Bueno, primero en el músculo, ¿verdad? Y en los vasos sanguíneos, pero también si la persona es sedentaria, como les repito, esa grasa se empieza a acumular en el tejido adiposo, donde más hay tejido adiposo, pues a nivel central, en el tórax y a nivel de la pelvis. Es cuando pues ya prácticamente una persona sedentaria ya se le forma la pancita, así en el caso del sexo masculino, igual en la mujer, aparte del depósito de grasa a nivel de la región abdominal, también se le va a la región glútea. En el caso de tejido adiposo y músculo. En el caso de los vasos sanguíneos, el problema es que esa grasa que se está acumulando, se acumula pues en las paredes de los vasos sanguíneos, y si usted puede ver aquí, esa grasa, ese colesterol, empieza a ir tapizando esta pared y la va a ir cerrando paulatinamente. A esto que vamos a hablar más adelante en la última unidad de patología, es lo que se le llama aterosclerosis, que es que un ateroma o una masa de grasa está obstruyendo parcialmente la luz de un vaso sanguíneo y esto está impidiendo que la sangre fluya con normalidad. Entonces, a través de esto, toda la grasa se va a metabolizar en el hígado. Y en el hígado, pues prácticamente se está formando el famoso colesterol LDL y colesterol HDL. Ya le decía, el colesterol HDL es el bueno, el colesterol LDL es el malo. Entonces, en el hígado, que es el responsable de formar el colesterol, va a servir para formar bilirrubina o bilis. La bilis ya sabe que sirve para dilución de grasas en el proceso de la digestión. Y ya le repetía también que esa bilis se deposita en la vesícula biliar. Si la persona es sedentaria, si la persona es fumadora, si la persona pues tiene problemas hormonales, es decir, tiene disfunción de la secreción de estrógenos y progesterona, pues genera que la vesícula biliar se haga un poco más haragana. Eso genera pues que la vesícula biliar, por esa elevada concentración de estrógenos y progesterona, no se esté secretando adecuadamente la hormona colecistocinina. La hormona colecistocinina, sabe usted que es la que contrae, ayuda a la contracción de la vesícula biliar para que la bilis drene o salga pues al duodeno. Entonces, por la alta concentración muchas veces de estrógenos y progesterona, no hay liberación constante de colecistocinina, por tanto la vesícula biliar no se contrae y se empieza a formar un lodo biliar. Lodo, hay un estancamiento o una estasis. Estasis significa enlentecimiento. Hay una estasis de la bilirrubina en la vesícula biliar. Ese enlentecimiento de la bilirrubina en la vesícula biliar por ausencia de la contracción de la vesícula, porque no se está produciendo adecuadamente la hormona colecistocinina, va a generar pues que esta bilis con el tiempo, por ese enlentecimiento de poderla eliminar, se forme un lodo biliar y que con el tiempo ese lodo
pase a endurecerse y se forme barro biliar. Ya cuando el barro está bien formado, ese barro se rompe y se están formando las piedritas o el cálculo biliar. Entonces, la vesícula biliar se llena totalmente de cálculos biliares, y es que en algún momento, cuando el cuerpo trata ya de nivelarse, en el caso de la mujer, por la alta concentración de estrógenos y progesterona, la vesícula biliar algunas veces se contrae y esa contracción rompe ese barro, se genera el cálculo sale y genera la sintomatología antes descrita. Vámonos a preguntas porque no sé si me han entendido lo que les he explicado. Sinceramente, no sé si me han comprendido. Pregunto, caballeros y señoritas de patología, ¿me han comprendido lo que les estoy diciendo o no? Sí o no, ¿me han comprendido la génesis de los cálculos biliares? Aquí Rodrigo me pregunta, doctor, yo tengo una duda, pero tiene que ver, ¿qué tiene que ver con la gastritis? Doctor, yo tengo una duda, pero tiene que ver con la gastritis, ¿se puede? Rodrigo, cuando hay problemas de gastritis, no necesariamente va implícito el problema de los cálculos biliares. La gastritis, evidentemente, hablamos el día de Rodrigo, que es producida por, o mejor dicho, uno de los factores que la provocan es la dieta a la que uno está acostumbrado, la dieta típica del buen salvadoreño. Puede haber de hecho hay relación directa, pero no es porque tú tengas gastritis o úlcera gástrica, vas a tener 100% probabilidad de cálculos biliares. De hecho, la génesis también de los cálculos biliares tiene un origen, ¿cómo se llama? Tiene un origen hereditario. Es de origen hereditario. ¿Por qué razón, Rodrigo? Porque algunas personas pueden padecer de úlceras gástricas o de problemas dispépticos como esofagitis por reflujo o las patologías que anteriormente hemos descrito en patología gástrica. Pero muchas veces el carácter hereditario ya lo trae la persona, que hace que por algunos factores idiopáticos de carácter hereditario, por supuesto, la vesícula biliar se hace haragana, no tiene esa buena contractibilidad. Es decir, no se secreta adecuadamente una buena concentración de colecistocinina. Y recordémonos que la colecistocinina es la que genera la contracción de la vesícula. Entonces hay un componente definitivamente hereditario que ya tiene ese déficit de secreción adecuada de colecistocinina. Y entonces eso genera que la vesícula no se contraiga, la bilis se estanque, y ese estancamiento pues genera pues la formación de los cálculos biliares. Ahora, en algunos casos sí, Rodrigo, puedo tener yo problemas de úlcera gástrica o de gastritis crónica y lamentablemente tengo ese componente de una disfunción en la producción adecuada de colecistocinina y por tanto voy a tener una úlcera gástrica, voy a tener una gastritis crónica más cálculos de vesícula biliar. Bien, aquí pues me dice Santos Anabel, si se entiende, Diana, Zulma, Mabel, Rodrigo, me dice, no, doctor. Imagino que sí se entiende, Rodrigo, porque cuando me decís no se entiende o sí se entiende. Aclárame ahí, Rodrigo, porque no sé si entendiste o no entendiste. Sí, no te escucho, Rodrigo, y no tengo puesto el audífono. Hoy, el audífono, sí, los audífonos. No te escucho, Rodrigo. De hecho, ni siquiera me aparece tu micrófono en la pantalla. No me aparece. Los demás sí me aparece el micrófono, pero el tuyo no me aparece. Hola. Y Rodrigo, hoy sí te escucho. Vaya. Fíjese, doctor, que usted me entendió mal, porque, o sea, yo tengo una duda, pero con el tema de ayer, de la gastritis. Dale. Vaya, es que como ayer mencionamos mejor dicho, de que la gastritis se da por medio de úlceras. Entonces a mí me surgió la duda de que, por ejemplo, ¿Sí? los medicamentos como el Pepto-Bismol y
y esos Sí, medicamentos, correcto, los que medicamentos mencionamos tomados, ayer. ajá, qué es lo que, o cuál es el efecto que causan en la mucosa gástrica para aliviar la gastritis. En el caso del Pepto-Bismol, Ah, en el caso de Petremol, y ese es más famoso, no sé si hay más medicamentos sí, como ese. no, de hecho, ese es el más comercial, digamos, Rodrigo, el Pepto-Bismol. Lo que pasa es que el Pepto-Bismol, el componente que te genera pues una barrera protectora y que te impide la formación o que te, mejor dicho, te favorece a que la úlcera gástrica no se siga lesionando, es porque el Pepto-Bismol tiene sucralfato. El sucralfato es un componente que es, específicamente el sucralfato, es el que te genera una capa protectora en la mucosa gástrica. Entonces te genera esa capa que impide que el ácido clorhídrico siga agrediendo o lesionando la pared gástrica. El problema del Pepto-Bismol, Rodrigo, es que no solo lleva sucralfato, sino que también lleva bismutina. Y la bismutina es la que te genera, primero, que si tenés diarrea, te tape, ¿verdad? O sea, te corte la diarrea. Y también la bismutina te genera hasta cierto punto que se te quiten las náuseas. Sin embargo, no es recomendable porque ya hablábamos, no lo hablé con ustedes, lo hablé con cuarto ciclo, de que muchas veces el problema es que si tú tomas bismuto te puede obstruir, te puede generar pues un intestino haragán y después te puede producir problemas para ir a evacuar, te puede disminuir el peristaltismo y puedes terminar con problemas más graves. Entonces el Pepto-Bismol, digamos que el componente que te genera protección de la mucosa gástrica es el sucralfato. Sin embargo, hay otros fármacos similares al Pepto-Bismol, como el Sucramal, que ese es el nombre comercial, que eso solo lleva específicamente sucralfato. Entonces ahí, ese es más específicamente para proteger la mucosa gástrica y de esa manera pues evitar que el ácido te esté lesionando directamente a la pared. Es como que te generara, cabal, ¿verdad? Una barrera, un protector o un escudo para evitar la agresión del ácido clorhídrico. No sé si me has entendido, Rodrigo. Sí, doctor, gracias. Ahora, tu pregunta con respecto a lo del fármaco de las úlceras con la litiasis biliar, ¿hay alguna relación, crees, o no? No sé si por ahí va el sentido de tu pregunta. No, es que esta era la pregunta que le quería hacer, pero usted me entendió mal cuando se le Ok, escribía en el chat. ok. Vaya, es válido, Rodrigo, que ustedes si se quedan con dudas de las clases del día de ayer o de lo que hablamos el día de ayer, ustedes pueden replantear si pueden preguntar lo que se habló ayer. Ahí pues está bien el comentario, la pregunta de Rodrigo, porque fue respecto a la clase de ayer, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy sí le queda claro, Rodrigo, lo de los componentes de estos fármacos. Y es bueno decir y mencionarlo que lamentablemente esa farmacología de estos componentes se quitó. No sé la razón por qué se quitó pues el componente de farmacología. De hecho, pues, si ustedes ya vieron el programa de patología, patología 6 es bien extenso, es bastante extenso, pues. Entonces, pues yo creo que por ahí va que se quitó el componente de farmacología de este tipo de patologías. Pero es bueno la aclaración que Rodrigo, pues, así. Bien, ¿alguien más, señoritas y caballeros de patología? Vamos a ver si aquí otra pregunta. Olinda Yamilet. Doctor, ¿cuánto tiempo tardan en aparecer los síntomas de los cálculos biliares? Olinda, eso puede ser años, puede ser inclusive décadas. Usted puede empezar a formar, por ejemplo, cálculos biliares a la edad que tiene usted ahorita, que usted, bueno, usted quizá rondará por mucho los 20, 21 años, Olinda. Póngale que usted tenga 21 años y está formando ya cálculos biliares. Puede llegar a presentar sintomatología cuando tenga 35 o 40 años, porque el proceso es lento para que se dé la formación de los cálculos biliares. No es de la noche a la mañana, no es en un mes, no es 2 meses, sino que es mucho más tiempo. Aparte de eso, la formación de los cálculos biliares son asintomáticos. Y cuando uno ya viene a presentar el famoso cólico biliar, es porque la vesícula biliar ya está tapizada de cálculos biliares. Gloria Emilia Peraza.
Doctor, entonces el Pepto-Bismol causa el mismo efecto que el Sucrasil. Ese es otro nombre comercial, el que Gloria Emilia pregunta. Sucrasil es nombre comercial, pero ese es cabal, o sea, es sucralfato, correcto. Sí, Gloria Emilia, lo que pasa es que el Pepto-Bismol solamente lleva, bueno, y de hecho el porcentaje de sucralfato que lleva el Pepto-Bismol no es igual que el que lleva el Sucrasil o otro nombre comercial como el Sucramal, que es otro nombre comercial. Ese lleva específicamente sucralfato. Y ese específicamente, el Sucrasil, es precisamente para eso, Gloria Emilia, no para diarrea, no para las náuseas. Eso es específicamente, Gloria Emilia, para proteger específicamente la mucosa gástrica. Es decir, si me pregunta, doctor, y entonces entre el Sucrasil y el Pepto-Bismol para proteger el estómago de problemas de gastritis o de úlceras gástricas, definitivamente, pues el Sucrasil. Totalmente de acuerdo. Bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Vamos a ver, aquí entonces no hay preguntas. Sigamos entonces. Si usted tiene dudas, me puede interrumpir o pues plasme su pregunta y después yo se la leo y pues lo discutimos. Bien. Entonces aquí, mire, aquí lo que le quiero ilustrar es específicamente cómo se va formando con la diapositiva anterior. Pues aquí tenemos barro. Bueno, de hecho, primero no es barro, es lodo, ¿verdad? Es lodo biliar. Obviamente el barro y el lodo, yo entiendo más el lodo, es un poco más, la consistencia es pastosa, ¿verdad? Del lodo. Ya el barro ya es un poco más de consistencia más pétrea, más dura. Entonces el barro biliar, pues ya cuando empieza a endurecer o a secar, se vuelve mucho más pétreo, mucho más rígido, mucho más duro. Ya cuando ese barro totalmente formado, la vesícula se contrae y ese barro se rompe y es cuando da la formación de los cálculos biliares. De acuerdo a su composición, bien lo decíamos en la diapositiva anterior, 80%, principalmente los que más predominan son los de colesterol. Ya le voy a presentar otra imagen mucho más grande de cuál es la consistencia y la morfología de los cálculos biliares. Los de colesterol, que son los más frecuentes, notará que tiene pues un color como café, un color más cafezoso, que están formados principalmente por sales de colesterol. Está también los pigmentarios o los pigmentarios que están formados no necesariamente, bueno, tienen colesterol, pero tienen más componentes de lo que está formado la bilirrubina, por eso son, ¿cómo se llama? De un color verdoso, similar a la composición de la bilirrubina. La bilirrubina está formada por sales biliares, por productos de desecho de la formación de los triglicéridos y el colesterol de parte del hígado y tienen esa forma, ese pigmento típico de la bilis. Le decía en la diapositiva anterior, en el ciclo pasado, en morfofunción, que la bilirrubina en la función gastrointestinal tiene dos objetivos. Uno, dilución de grasas, que obviamente es el más importante. Pero tras la dilución de las grasas en el duodeno, también la bilirrubina, como tiene esa coloración verdosa, cuando uno ya genera el producto de desecho de toda la digestión y forma las heces fecales tienen ese pigmento característico, ¿verdad? Que son como cafezosas. Entonces, ese color típico de las heces es producto de la pigmentación o del metabolismo de la bilis en el duodeno. Cuando, por ejemplo, vamos a hablar de patología hepática, cuando hay problemas hepáticos, no se produce adecuadamente bilirrubina o la bilirrubina pues no se metaboliza adecuadamente, entonces no se drena esa bilis hacia el duodeno. Entonces hay problemas de mala digestión de las grasas, cuando hay problemas de hepatitis, por ejemplo, cuando no tiene hepatitis está contraindicado que la persona ingiera grasas porque la bilirrubina no se está drenando al duodeno. Entonces, cuando la persona defeca, las heces le salen color arcilla, es decir, color blanquecinas. ¿Por qué? Porque no está presente la bilirrubina en el duodeno para emulsificación de las grasas y por tanto, cuando la persona tiene hepatitis
las heces salen de descoloración, ¿verdad? Coloración blanquecina totalmente, como que fuera, como que usted está defecando arcilla prácticamente. Entonces, esa es la función de la bilirrubina y por eso bien ilusión que los cálculos pigmentarios tienen esa coloración verdosa. Y hay cálculos mixtos, como usted puede ver, son los menos frecuentes, que están formados por colesterol y también por pigmentarios. Ahora, ¿qué factores están implícitos o factores de riesgo en este tipo de la patología de cálculos biliares o litiasis biliar? Factores étnicos y geográficos. ¿A qué me refiero con los factores étnicos? Los factores étnicos y geográficos se refiere principalmente a aquellas zonas donde la dieta es a base de carnes rojas, grasas, el típico cabal norteamericano y el típico latino, el que está acostumbrado pues a la comida rápida, a las hamburguesas, bueno, comida rápida, ahí se entiende todo tipo de comida rápida, de todos los restaurantes de comida rápida. Aparte de eso, pues la ingesta excesiva de este tipo de comida, la ingesta excesiva de grasas, y agreguémosle eso también el sedentarismo de las personas. En países, pues, por ejemplo, en el continente de Oriente, es decir, Asia, en Asia es bien difícil o es poco infrecuente, es bien infrecuente, mejor dicho, ver este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque usted sabe que la dieta, pues la dieta europea o la dieta asiática, no es en base a carnes rojas, sino que ya no digamos los asiáticos están acostumbrados a comer alimentos provenientes del mar o mucho vegetal. Entonces, eso es una ventaja para ellos para que no padezcan frecuentemente de este tipo de patologías. La edad y sexo, ya sabemos que el sexo femenino es más frecuentemente y con la edad, el problema que con la edad, las funciones de los órganos se van haciendo cada vez más deficientes. Ya, por ejemplo, una persona a los 50 años, 55, 60 años, no tiene el mismo funcionamiento cardíaco que tiene, por ejemplo, una persona de 20 años. Ya tiene cierto grado de insuficiencia cardíaca, ya tiene cierto grado de insuficiencia hepática, ya tiene cierto grado de insuficiencia renal, ya tiene cierto grado de insuficiencia pancreática. ¿Por qué? Por la edad y también por el estilo de vida que las personas han tenido, ¿verdad? Obviamente no es la regla siempre, porque hay personas que han llevado un estilo de vida muy saludable, llegan a los 60 años y tienen mejor función cardíaca estas personas que tienen 25, 30 años. Entonces, estos son algunos factores que pueden contribuir a la génesis de los cálculos biliares. Otros factores ambientales, tenemos aquí, por ejemplo, las influencias estrogénicas. Ya dijimos que la mujer tiene mayor predisposición del hombre a padecer de cálculo 3. ¿Por qué razón? Las mujeres cuando tienen alguna disfunción que genera mayor producción de estrógenos y progesterona, esto hace que la colecistocinina no se esté produciendo adecuadamente y sabemos la colecistocinina, la función que tiene en la vesícula biliar. Ya no digamos a esta persona también sale en el embarazo, pues en el embarazo los estrógenos y progesterona aumentan. También pues la persona durante el embarazo pues como la posición que adopta, el tipo de alimentación que es un poco no tan activa como una persona normal, eso puede contribuir a la formación de cálculos biliares. Otra causa de cálculos biliares en la mujer y que no tiene que ver con el embarazo, con alguna disfunción de hipersecreción de estrógenos y progesterona, es también el uso de los anticonceptivos orales. A esto me refiero con ACO, anticonceptivos orales, porque los anticonceptivos orales lo que están haciendo, igual que los anticonceptivos inyectados, es administrar dosis de estrógenos y progesterona. El problema de los anticonceptivos, yo creo que lo he mencionado porque ustedes ya van terminando conmigo en lo referente a patología, es que muchas veces las mujeres se automedican con anticonceptivos orales o con algún tipo de anticonceptivo inyectable sin ser prescritos por un ginecólogo. Entonces, no es lo mismo, yo se los he mencionado,
una dosis para una persona, por ejemplo, que mida, por decirle algo, pues, que mida 1,70, una mujer de 1,70 de estatura, y que sea de consistencia de un metabolismo un poco acelerado y que no tenga sobrepeso. A diferencia de una persona, por ejemplo, que mida pues 1,65, 1,73, que tenga cierto grado de sobrepeso. Entonces eso va a contribuir que la dosis de hormonas que se está administrando no va a ser la adecuada, puede ser demasiada cantidad. Esto pues va a contribuir a la génesis de los cálculos biliares. Entonces podrá ver que hay una gran cantidad de factores que contribuyen al desarrollo de esta patología. Ya no digamos la obesidad, ¿verdad? La obesidad o la obesidad mórbida son casos pues que definitivamente están fuertemente asociados con los cálculos biliares. Y esta pérdida de peso rápida, no hablamos de aquellas personas que hacen dieta y que de esa manera pues van a perder peso. Hablamos de algunos tipos de enfermedades como la diabetes mellitus o con algún tipo de enfermedad que genera un incremento acelerado del metabolismo basal y que esto genera pues que el peso se pierda rápidamente. Entonces eso contribuye a que la vesícula biliar se vuelva más lenta o va más haragana y se genere pues la formación de los cálculos biliares. Otros factores como estasis, ya le decía yo que la estasis biliar es el lentecimiento de la bilirrubina en la vesícula biliar. Y la estasis biliar muchas veces está asociada también con el factor hereditario. Por eso le decía anteriormente que el problema de la litiasis biliar o los cálculos biliares es que están asociados también con un factor hereditario. Es decir, que ella trae la persona ese componente que su padre o su madre padeció de cálculos biliares, es bien probable que tenga ese factor y que también usted más adelante, pues, o hoy por hoy, empiece a tener, empiece a formar ya cálculos biliares. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Ya se lo mencioné. Lo típico es el dolor de tipo cólico, y por eso lo pongo en amarillo, que se inicia en el hipocondrio derecho, es decir, en donde se encuentra anatómicamente la vesícula biliar y que se irradia a la región escapular, acompañada de náuseas, vómitos, malestar general, pero no lleva fiebre. Esa es la diferencia, porque existe otra patología que se llama colangitis. Esa sí ya genera fiebre y es mucho más grave que la litiasis biliar o el famoso cálculo biliar. Y aquí hace referencia que cuando el cálculo desaloja el saco biliar y queda enclavado en algún segmento del conducto colédoco, ese espasmo, queriendo eliminar ese cálculo, es cuando la persona presenta ese dolor de tipo cólico con las manifestaciones clínicas antes mencionadas. Aquí puede ver la imagen agrandada de los cálculos de colesterol, el cual puede ver que pueden variar en tamaño. Van a ir desde cálculos que son de un tamaño diminuto hasta puede ver semejantes tetuntes aquí, semejantes piedrotas. El problema es que estos, cuando la vesícula biliar está demasiado tapizada de estos cálculos, entonces hay más probabilidad que esto genere un proceso infeccioso a nivel de la vesícula biliar y yo ya no tenga una litiasis biliar, sino que tenga una colangitis. Ya cuando hablamos de colangitis, hablamos de una inflamación de la vesícula biliar por presencia de cálculos biliares y obviamente acompañado de un proceso infeccioso. Ya la colangitis, ya hablamos de fiebre, ¿verdad? Ya hablamos de fiebre arriba de los 39 grados centígrados, 40 grados centígrados. Antes de que le siga hablando de estas patologías, yo quiero con esta diapositiva ilustrarle lo que estamos hablando. Cuando por procesos, no necesariamente por cálculos de vesícula biliar, sino que por alguna bacteria, por algún parásito, por ejemplo, el Ascaris lumbricoides, la famosa. El Ascaris lumbricoides tiene la capacidad de introducirse por el conducto colédoco y alojarse en la vesícula biliar, o algún patógeno, alguna bacteria, algún parásito puede alojarse en la vesícula biliar, generar un proceso infeccioso
e inflamar la vesícula biliar sin presencia de cálculos biliares. Cuando la vesícula biliar está inflamada por algún factor de tipo infeccioso, hablamos de colecistitis, es decir, inflamación de la vesícula biliar, pero sin necesidad de cálculos biliares, ¿sí? Eso es colecistitis, es inflamación de la vesícula biliar. Si yo tengo presencia de cálculos biliares, que es lo que estamos hablando, a eso se le llama litiasis biliar, ¿sí? Eso es litiasis biliar. Si, por ejemplo, el cálculo desaloja ya la vesícula biliar y se enclava, como usted puede ver aquí, en algún segmento del conducto colédoco, entonces aquí ya no se llama colelitiasis o litiasis biliar. Aquí se le llama colédocolitiasis, colédocolitiasis, ¿verdad? Conducto colédoco más una presencia de piedra, colédocolitiasis. Si solo está en la vesícula biliar, se llama litiasis biliar o colelitiasis. Colelitiasis, coledocolitiasis, colecistitis, que solo es inflamación de la vesícula biliar, y cuando yo ya tengo un proceso infeccioso que me está obstruyendo aún así, por ejemplo, un cálculo, pero esto me ha generado que así, aquí se acumulen bacterias, entonces yo ya tengo una colangitis producto de una coledocolitiasis. No sé si me ha comprendido esa terminología, se la vuelvo a repetir. Colecistitis, inflamación de la vesícula biliar. Colelitiasis o litiasis biliar, cálculos en la vesícula biliar. Cálculo del ducto colédoco, colédocolitiasis. Y si esta obstrucción del cálculo ya genera pues un proceso infeccioso, aquí ya tengo una colangitis, porque ya tengo un proceso infeccioso de tipo inflamatorio en todo el trayecto biliar, ¿verdad? En todo el trayecto biliar, en todo el árbol biliar. Y estos son los cálculos pues pigmentarios. Usted podrá ver pues la coloración es la coloración característica de la bilirrubina. Y aquí tenemos mixtos, donde tenemos de colesterol y tenemos pues cálculos pigmentarios. Colecistitis aguda, usted ya sabe. La colecistitis es inflamación de la vesícula biliar. Obviamente, porque hay cálculos en la vesícula biliar, se va a acompañar pues una colecistitis de una colelitiasis, ¿verdad? Colecistitis de una colelitiasis. Es decir, si yo tengo cálculos en la vesícula biliar, evidentemente yo tengo un proceso inflamatorio también, ¿verdad? Te voy a tener una colecistitis aguda, colecistitis aguda producto de una litiasis biliar. Litiasis biliar. Y podemos ver una vesícula biliar normal, podríamos tener aquí cálculo biliar, yo tengo una colecistitis producto de una litiasis biliar que me está generando, por ejemplo, algún grado de obstrucción, y entonces hay que quitar la vesícula biliar, porque si no se extirpa la vesícula biliar, hay más probabilidad que más adelante me pueda desarrollar una colangitis, ¿verdad? Un proceso infeccioso en la vesícula biliar. Ya sabemos cuál es la característica de las manifestaciones clínicas de una colecistitis, producto de un cálculo biliar. En algunos casos no es frecuente, un 25% de pacientes o de personas que adolecen de esta patología pueden padecer de ictericia, como usted puede ver aquí. ¿Pero por qué razón? Regresemos a esta diapo para que entienda por qué se puede dar la ictericia. Sucede que como yo tengo aquí, por ejemplo, una litiasis biliar o una coledocolitiasis, puede ser que como la vesícula, el hígado siempre está produciendo bilirrubina y la bilirrubina pues está pasando un porcentaje a la bilis, a la vesícula biliar, aunque haya presencia de cálculos, también está pasando quiere llegar al duodeno. Pero como aquí hay una obstrucción por un cálculo, hay una regurgitación de la bilis porque no puede pasar. Entonces la bilis, como no se puede eliminar, pasa a la sangre.
y si esa bilirrubina pasa a la sangre, entonces la persona empieza a tener esa característica típica o clínica, que es la famosa ictericia, que es una coloración amarillenta presente en la piel, presente en los diferentes tipos de mucosa, mucosa ocular, mucosa oral o mucosa genital. Ahí presente la ictericia porque está representando que hay un grado de obstrucción en el conducto colédoco, no puede pasar la bilirrubina y por tanto hay un reflujo de esta, hay una regurgitación, el reflujo de la bilis hacia el hígado y como el hígado se sobrecarga de bilirrubina, pasa a la sangre y da esa pigmentación característica. ¿Qué complicaciones pueden haber producto de una obstrucción de la vesícula biliar? Una gangrena de la vesícula biliar. Gangrena es una necrosis. ¿Por qué razón? Porque sucede también aquí que como bueno, mejor en esta, que es más representativa, si tenemos aquí un conducto que está obstruyendo, o si tenemos, por ejemplo, un cálculo aquí que está en este segmento y está obstruyendo, entonces recordémonos que también aquí hay vascularidad. Entonces, si hay un cálculo que está obstruyendo, un cálculo grande, por supuesto, que está obstruyendo totalmente la luz de este conducto, también está generando presión en toda la vascularidad que va hacia la vesícula biliar. Entonces, si se corta la irrigación y el drenaje de la sangre en la vesícula biliar, entonces puede haber una anoxia o una isquemia, mejor una isquemia con una disminución de la irrigación de la sangre a la vesícula biliar, y esto, si no se corrige, podría llegar a generar un problema de gangrena de la vesícula biliar, una necrosis. Y a una necrosis, pues evidentemente yo tengo también una colangitis, que es un proceso infeccioso de la vesícula biliar, y riesgo muy alto de generar una septicemia y que la persona muera por una colangitis. Por eso se presenta, mire, si haya obstrucción, es probable que se genere una colangitis y hay presencia de fiebre, fiebre arriba de los 39 grados centígrados. Hay fiebre, más escalofrío, más dolor en el cuadrante superior derecho, es decir, en este segmento, más ictericia. Es la famosa tríada de Charcot. La famosa tríada de Charcot es la fiebre y escalofríos, porque cuando yo tengo un proceso de arriba de 39 siempre voy a tener escalofrío, pues obviamente pues el cuerpo trata de disminuir esa temperatura alta y lo que hace pues lo que hace el cuerpo al generar escalofrío es tratar de enfriar el cuerpo a través del sudor, pero obviamente no lo logra y aparte de la fiebre más el escalofrío, ese es un elemento, está el dolor en el cuadrante más la ictericia, esa es la famosa tríada de Charcot. Fiebre más escalofríos, más ictericia, más dolor abdominal, esa es la famosa tríada de Charcot que se da en la colangitis. Y ya sabemos, ¿verdad?, que la colangitis es un proceso infeccioso de la vesícula biliar. Sabemos también que es una coledocolitiasis. Ya de por sí a usted le queda claro. Si no tengo una litiasis biliar o una colelitiasis, entonces si el cálculo desaloja la vesícula biliar y se aloja en algún segmento del conducto colédoco, entonces yo tengo una coledocolitiasis. El peligro de esto ya sabemos, puede dar una gangrena, puede dar una colangitis, puede dar un problema también de insuficiencia hepática, porque como no se puede eliminar la bilirrubina, que es la que está formando el hígado, ¿cómo se llama? El hígado está formando a través de las grasas la bilirrubina, pues también puedo tener inflamación hepática y eso me va a llevar después a problemas mucho más serios. Vámonos a preguntas ahorita, señores de patología 6, porque ya tengo prácticamente las 10:57. Aquí me pregunta Fernando José, doctor, las personas que presentan ictericia pueden estar en ese estado sin presentar dolor o viene acompañada siempre algún síntoma. No necesariamente, Fernando, la etiología de la ictericia es multifactorial. La ictericia tú puedes tener ictericia por múltiples factores.
Uno es problema biliar, lo que estamos hablando ahorita. Otro podría ser hepatitis. Vamos a hablar de hepatitis más adelante. Y la hepatitis, si bien es cierto, no se presenta en la mayoría de pacientes que tienen hepatitis, un porcentaje puede presentar la ictericia y no presentar más sintomatología que el dolor en el cuadrante más la ictericia. En una anemia bien severa, Fernando, yo puedo presentar ictericia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, esa anemia es producto de una lisis de glóbulos rojos, entonces esa lisis de glóbulos rojos me va a generar también una ictericia. Entonces, la ictericia no necesariamente es por problema biliar o problema hepático, puede ser por una anemia, puede ser también, por ejemplo, una insuficiencia renal, te puede generar también ictericia. Lo que generalmente la insuficiencia renal se acompaña es con una palidez, se acompaña con palidez, pero en algunos casos también puede presentar ictericia. En el caso, por ejemplo, de que recordémonos que si hay insuficiencia renal, ya no se está produciendo eritropoyetina, que es la hormona responsable de maduración de los glóbulos rojos. Entonces, muchas veces la insuficiencia renal, como lleva una disfunción no solamente del riñón, sino que va generando disfunción hepática, existe el famoso síndrome hepatorrenal. Si falla el riñón, va a fallar posteriormente el hígado y eso me va a generar pues ictericia. Entonces, es correcto, Fernando. Puede presentar ictericia una persona sin presentar dolor. De hecho, los problemas de hepatitis, una persona con hepatitis presenta dolor, pero el dolor puede ser leve y se va a acrecentar más si la persona anda haciendo actividades, si la persona ingiere grasas cuando están contraindicadas, cuando el hígado está inflamado, ahí es cuando presenta dolor. Pero hay un buen porcentaje de personas que pueden presentar esta característica clínica, este signo clínico, y no necesariamente tener, pues, acompañarse de otra sintomatología que solamente la ictericia. Otro ejemplo de ictericia sin presentar sintomatología, Fernando, son algunos tipos de cáncer, algunos tipos de neoplasias. Pueden presentar también este signo característico. Bien, aparte de Fernando José, ¿hay alguien más que tenga preguntas? Usted trate siempre de asociar estas enfermedades que yo le estoy hablando o le estoy pues comentando con su carrera, pues con la odontología. Obviamente, si usted va a ver un paciente y le llega pues con ese signo característico, pues definitivamente usted tiene que indagar, porque si mire, si llega con ictericia, de entrada uno puede pensar, ah, no, hombre, este paciente probablemente tiene hepatitis, tiene inflamado el hígado, y entonces si tiene ictericia, usted sabe que no le puede dar fármacos, pues por fármacos al menos vía oral, por ejemplo antibióticos, por ejemplo analgésicos. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que con solo darle fármacos vía oral, sabe que los fármacos vía oral sufren el efecto del primer paso hepático y entonces son metabolizados en el hígado y si el hígado está inflamado, esto le va a generar mayor dolor a la persona, le va a generar mayor compromiso hepático y lo puede complicar. Aparte de eso, usted sabe que el hígado entre otras nobles funciones que el hígado tiene es favorecer a la coagulación. Y una persona que llegue, por ejemplo, a su consultorio o que llegue a la facultad de odontología amarillo, como que es piolín, no le va a hacer usted ningún tratamiento odontológico. Imagínese si es hepatitis B. Hepatitis B, pues es altamente infectocontagiosa a través de la sangre, a través de las secreciones. Usted fácilmente se puede infectar con hepatitis B. Si supongamos que es hepatitis A, que digamos que es la más benigna de todas, porque esa es la más frecuente por andar comiendo comida de la calle mal preparada. Entonces, el problema es igual, pues que si tiene hepatitis de tipo A y usted hace algún procedimiento, el hígado está inflamado, no va a generarse una buena coagulación y le puede generar problemas hemorrágicos al paciente. Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto.
Vale, lo que Justin dice, inclusive, no necesariamente porque hay diferentes grados de ictericia, pero evidentemente lo que al menos el clínico ve en un paciente de entrada, bueno, yo creo que el primero de entrada le hace un escaneo de pies a cabeza y después le ve los ojos, pues, que dicen que los ojos son las ventanas del alma. Y le ve los ojos como que son, ¿cómo se llama? Los ojos de Satanás, todos amarillos. Pues obviamente, pues no, ¿verdad? Es un paciente con ictericia bien marcada que le va, más de generarle un bien al hacerle un tratamiento dental, le va a generar un mal. O se le puede complicar y después usted va a ir preso. Bien, aparte de Justin con su comentario y Fernando con su pregunta, y quiero ver, no, Linda me preguntó a 10:33. ¿Hay alguien más que tenga preguntas o dudas? Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver, nos quedamos en esta diapo. ¿Qué es lo que puedo sacarle provecho de esta diapo? Bueno, yo creo que todo lo que esté en esta diapositiva ya lo hemos hablado. Aquí estamos redundando en lo mismo, si usted se da cuenta. La coledocolitiasis yo creo que le queda claro. Si no me ha preguntado, doctor, me queda claro lo de la colecistitis con la coledocolitiasis. Sabemos que la mayoría de patologías de este tipo de la coledocolitiasis o litiasis biliar, pues son asintomáticas, ¿verdad? Son silenciosos y que solo van a presentar sintomatología cuando pues obstruyen algún segmento del drenaje de la bilis. Aquí pues lo mismo, mire, una vesícula biliar, aquí hay presencia de cálculos, aquí se ve color rojito, en el cual pues está indicando que en el momento que el cálculo pues quede enclavado en algún segmento del colédoco, es cuando la persona presenta el dolor de tipo cólico, bien localizado, irradiado en la región escapular, más náuseas, vómitos, malestar general, anorexia, etc. Y que si hay, por ejemplo, presencia de un foco infeccioso, aparte de la sintomatología antes mencionada, hay fiebre arriba de, por ejemplo, de 38,5, 39, 40 grados centígrados, entonces ya podríamos hablar de una colangitis. Entonces, cuando hablamos de colangitis, ya buscamos la famosa sintomatología de la tríade de Charcot, que es fiebre, escalofrío, más ictericia, dolor en el hipocondrio derecho o cuadrante superior derecho. Y aquí esta imagen también es del famoso Netter. Igual aquí usted puede ver una gran cantidad de donde los cálculos biliares o la forma como los cálculos biliares se pueden presentar. Por ejemplo, en esta podemos ver una vesícula biliar tapizada totalmente de cálculos biliares. Tenemos otra también en el cual la porción inferior de la vesícula biliar, los cálculos están rotos, es decir, se han formado diferentes piedritas, y en la parte superior semejante petunte, ¿verdad? Entonces, esto es mucho más grave porque esto es más fácilmente se complica con una colangitis porque no se puede drenar pues la bilis hacia el exterior. O en estos casos que es un solo tetunte, mira, una sola piedra, ¿verdad? En toda la vesícula biliar. Igual en el colédoco podríamos tener solamente un cálculo o podríamos tener una gran cantidad de cálculos que se están formando en todo el conducto colédoco. Y estos, entre más cálculos estén alojados en el conducto colédoco, hay más riesgo o más probabilidad que se haga una colangitis, ¿verdad? Una coledocolitiasis tiene más riesgo de desarrollar una colangitis, como usted puede ver aquí. Inclusive un cálculo, si usted pues no está a ver la imagen, si no está en el celular, si la está viendo en computadora, en celular no creo que se alcance a ver, pero por ejemplo aquí, este cálculo que se ha alojado por mucho tiempo aquí puede generar también una fibrosis del conducto colédoco, como usted aquí un engrosamiento, hay un engrosamiento del conducto colédoco. Y esto pues definitivamente va a llevar a complicaciones más graves como una necrosis de la vesícula biliar, una colangitis más frecuentemente, es decir, hay una gran cantidad de riesgos que se dan cuando ya los cálculos biliares han desalojado la vesícula biliar y se han alojado pues en el conducto colédoco. En algunos casos, ¿qué puede pasar? Casos extremos.
podrá ver que, por ejemplo, en el conducto hepático, donde drena la bilirrubina formada en el hígado, los cálculos inclusive se pueden, o sea, la bilis puede regurgitar porque hay una obstrucción, y esto también hace el hígado mucho más, lo hace al hígado incompetente. Entonces también por ese reflujo de bilis se puede también generar formación de cálculos en el conducto hepático, ¿sí? Y generar, pues como usted puede ver aquí, problemas de insuficiencia hepática mucho más graves. Esto es sumamente raro, ¿verdad? Es raro, lo más frecuente es lo que le he descrito anteriormente. Esto es raro, pero también se puede dar. Y esto que yo también igual, pues ya se lo expliqué, ¿verdad? Aquí no hay dónde perderse. Le voy a presentar algunas imágenes de las complicaciones de presencia de cálculos en la vesícula biliar que se ilustran mucho mejor en las imágenes que le voy a presentar, que aquí Netter pues quiso ilustrarlas. Sabemos también, y eso solo por cultura general, que cuando la vesícula biliar se extirpa, porque hay una colangitis, porque hay una coledocolitiasis o porque hay una colecistitis, entonces cuando ya no hay remedio con la vesícula biliar porque está tapizada de cálculos biliares, entonces se hace una colecistectomía, que es extirpación quirúrgica de la vesícula biliar. Entonces, ese es el nombre que se le da al procedimiento cuando se extirpa la vesícula biliar, una colecistectomía. Y estas son algunas complicaciones que se pueden dar producto de cálculos en la vesícula biliar. Aquí tenemos una vesícula biliar totalmente distendida, como dice aquí, vesícula distendida con un cálculo mixto enclavado en el bacinete, es decir, en la salida de la vesícula biliar. Un cálculo, pues, totalmente de un buen tamaño, que inclusive, mire lo que ha generado aquí, ha generado una fibrosis, y esta fibrosis, pues, ha originado también una necrosis de la vesícula biliar y ha generado, pues, esta característica como que fuese vesícula biliar en porcelana. Si usted ve la B brillante, entonces hay una complicación producto de los glóbulos biliares de manera crónica, la famosa vesícula en porcelana. Ya le voy a presentar otro tipo de imágenes parecidas a estas. Y también tenemos una vesícula biliar totalmente inflamada. Esta puede presentar cálculos en su interior o también puede inflamarse, como usted puede ver aquí, producto, por ejemplo, de algún tipo de bacteria, algún tipo de patógeno que está generando un proceso inflamatorio severo en la vesícula biliar. Otra complicación que puede existir por los cálculos biliares es el famoso hidrops vesicular. El hidrops vesicular no es más que presencia de líquido que se encuentra estancado, derramado junto con bilis en la vesícula biliar, que pues prácticamente la distiende, como usted puede ver en estas imágenes. Este es otro ejemplo de una vesícula biliar ya extirpada y pues como usted puede, como lo dice aquí, ¿verdad? Extirpada y totalmente aperturada o abierta, en el cual usted puede ver estas características como aterciopeladas. Estas características como aterciopelado es presencia de estancamiento de colesterol. Esta es presencia de colesterol en toda, pues prácticamente las paredes de la vesícula biliar. Producto también de cálculos de colesterol. Otro ejemplo similar al de anterior, aquí tenemos la vesícula biliar abierta y con las características que se mencionan aquí, producto del colesterol. Aquí tenemos otra igual, que está extirpada, está pues abierta la vesícula biliar. Tenemos la famosa colesterolosis, acumulación de ésteres de colesterol en algunos sitios por pólipos dice colesterolínicos. Es decir, en otras palabras, esta es presencia de colesterol producto de la formación de cálculos de colesterol que ya fueron pues sacados de la vesícula biliar, y usted puede ver pues cómo quedaría ya pues después de una colecistectomía, la vesícula biliar pues extraída, abierta y
la pared de la vesícula biliar, pues cómo se vería, cómo se observaría. Y con esto yo he terminado la clase de patología de vías biliares. Hay preguntas nuevamente, caballeros y señoritas, de patología 6. Aburrida la clase, va. ¿Dudas, señoritas y caballeros? Zulma Alexandra Cáceres Coto, todo claro, dice. Vamos a ver, dice Camila Michelle, todo bien. Abril, todo claro. Santos Anabel, Alejandra Guadalupe, Fátima Daniela, aunque sean los nombres por chat me voy a aprender porque en carita no sé quién es quién. Jacqueline Noemi, Andrea Beatriz, Carla René Delgado, Leslie Michelle, Clarín, Clarito, Clarito, y Fernando José, todo claro como la Coca-Cola. Excelente, ese es un buen parámetro que te ha quedado claro, ¿verdad? Te ha quedado claro. Bien, aquí me dice Justin, claro como el tamarindo. Está rico el tamarindo, babo. No, man. No, el tamarindo, la cebada, no, viejito, el tamarindo más rico, man. Tamarindo, man. Vaya, pues. Ah, bueno, sí, va el tamarindo con sal. No, hombre, chale, es una gran cosa, man. Bueno, pues, señores de patología 6, tengo las 11:15. Lleguemos hasta aquí porque ya, ¿verdad? Ya estuvo, ya, doctor, ya déjenos en paz, ya, relajémonos. Ah, Leslie me dice que un compañero plasmó una pregunta ahí arriba, vamos a ver. Sorry, ahí va. Doctor, ¿la litiasis biliar puede ser mortal? Marvin Ariel, sí, Marvin. La litiasis biliar, si no se, bueno, lo que pasa, Marvin, que la litiasis o los cálculos en la vesícula biliar son asintomáticos y pueden permanecer en la vesícula biliar por décadas, Marvin. Pero el peligro, si por ejemplo, por accidente, por ejemplo, que tú tenés, por ejemplo, un dolor en la espalda y crees que son, por ejemplo, los riñones, o tenés una infección de vías urinarias y el dolor no te cede, ya te dieron tratamiento y aún así el dolor continúa y viene el médico y dice, no, le vamos a dar una ultrasonografía abdominal para ver qué onda. Y entonces en la ultrasonografía abdominal va buscando que supuestamente tal vez hay cálculos renales y lo que demuestra la ultra que tu vesícula biliar está llena de, por ejemplo, de cálculos biliares. Entonces muchas veces los cálculos biliares por imagenología se descubren por accidente, porque ando buscando, por ejemplo, o una mujer embarazada que lleva su control prenatal y le toman la ultra de control en el primer trimestre del embarazo y le mire, señorita, fíjate que usted aquí tiene cálculos en la vesícula biliar. Entonces, mire, la onda de que mejor hay que extirpárselo ya porque en el embarazo puede ser más grave, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Una litiasis biliar, Marvin, es peligroso. Si no hay sintomatología y hay presencia, se procede a una cirugía electiva, se debe extirpar esa vesícula biliar, porque tarde o temprano puede generar problemas. Y ya hablamos, pues, que imagínate un cálculo enclavado en el colédoco, fácilmente se te hace una colangitis, fácilmente. Y ya una colangitis ya es un riesgo alto de que esa colangitis se haga una septicemia. Entonces es correcto, Marvin. La litiasis biliar, una vez diagnosticada, o se hace la cirugía de emergencia porque hay una colangitis, o se hace una cirugía electiva si, por ejemplo, se diagnostica por error y no hay sintomatología. Debe de extirparse la vesícula biliar una vez se ha diagnosticado cálculos, porque esto puede generar complicaciones más graves que pueden comprometer la vida de la persona. Entonces sí, podría llegar a ser mortal, Marvin Ariel. Bien. Ok, señores, entonces voy a detener la grabación. Y señoritas, por supuesto. Señores y señoritas. Lleguemos hasta aquí entonces y nos escuchamos pues la otra semana. Feliz tarde, señores y señoritas, porque sé que todavía tienen clase a la 1, ¿verdad? Así que
Al menos pues se relajan de aquí hasta la 1 de la tarde. Pasen feliz día, caballeros y señoritas de Patología 6. Ahí nos escuchamos la otra semana.